Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, la fidelidad que hay en ti. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces, gracias por lo que harás en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y celebramos que tú seas nuestro Dios. Celebramos que tú eres el Señor de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Pueden tomar su lugar. Sean todos bienvenidos a esta convocación santa, un propósito maravilloso. Recuerden que iglesia no es un edificio, iglesia es estar conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros. Estamos en una serie acerca de encuentros divinos y cada uno de nosotros necesitamos un encuentro divino, sobre todo cuando necesitamos que el cielo, un auxilio del cielo aquí en la tierra. Una fortaleza del cielo aquí en la tierra, la paz de Dios aquí en la tierra. Y eso solo conseguimos a través de... Recuerde que la iglesia dice que es una puerta al cielo. ¿Qué diferencia hay una ventana a una puerta? ¿Qué diferencia hace la ventana y una puerta? Es obvio. Una ventana observa, no dice ventana del cielo. Es una ventana al cielo, es para que estemos viendo solo qué sucede. No, es una puerta. Una puerta es un lugar de acceso. Así que la iglesia es una puerta al cielo. Amén. Entonces, el tema de hoy es acerca de la historia de los 10 leprosos en la Biblia. Es una historia muy conocida, pero la Biblia siempre es inagotable. Siempre hay algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Acompáñame a leerlo, por favor, y deje que el Espíritu Santo te hable y te abra lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana a todos, a todos. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a distancia. ¿Por qué estaban a la puerta y por qué estaban a distancia? Gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y él cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Este era un hombre samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, y tu fe te ha sanado. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido... Bueno, quiero, antes de entrar a esto, ustedes saben, bueno, deberíamos, o no sabemos, o quizás sí sabemos, acerca de la lepra. No es una... Aunque no lo creas, existe lepra hoy en día. Pero no recuerdo muy bien el nombre que descubrió la enfermedad, creo que Jensen o algo por el estilo, pero obviamente no era la lepra que habla la Biblia. Bueno, esa era parte de la lepra, pero no lo era todo. En la Biblia, la lepra era una enfermedad muy repugnante. Una persona leprosa prácticamente ya tenía un letrero que era considerado inmundo. Era tan triste esto que cuando, puede imaginarse, para que entiendan un poquito acerca de entender un poquito acerca de la lepra, lo que deja ver en la Biblia es que inmediatamente que una persona era leprosa, era aislada. No un hospital, no un centro de atención especial. Aislado era, prácticamente era echado. Era aislado de la comunión, aislado de todo, se consideraba una enfermedad muy contagiosa. De tal manera que aún en el tiempo de la Inquisición, la gente que tenía lepra tenía que
había un santo patrono, no recuerdo su nombre, yo nunca pasé por ahí, ¿ver? Entonces tenían con unas tablitas, tenían que sonarlas y decir leproso, leproso, leproso. Y la gente, como advertencia, se hacía a un lado. Era tan horrible esta enfermedad que terminaba la sensibilidad en los nervios, ya no la tenía. ¿Saben ustedes que el dolor está puesto en nuestra vida para protegernos? ¿Qué sucedería si tú no sintieras dolor? Sobre todo si trabajaras con agujas. ¿Qué pasaría si no sintieras dolor? Y si fueras cocinero. ¿Qué sucedería si no sintieras dolor? Estaría una persona llena de llagas y quemaduras. Llena porque no sentirías el dolor. El dolor muchas veces te da un sentido de alerta, de advertencia, ¿no es cierto? Pues imagínate en un lugar donde no hay antibióticos. Recuerda que los antibióticos antes, 50 años ya era tiempo de retirarse para el otro mundo, no de retirarse. Porque no habían antibióticos, no habían cirugías, no había nada de eso. De hecho, usted sabe que hoy el Seguro Social tuvo que alargarle años más, porque la gente vive más por un montón de situaciones. Pero antes 50 años ya era el promedio. Imagínese una persona sin sensibilidad, lo pica un animal y vive en el campo, no vive en la ciudad. ¿Qué sucedería si no sientes? Y déjame decir algo horrible que sucede en algunos lugares. Hay murciélagos, vampiros, y que tienen un filito tan agudo que la persona no siente cuando lo pica, y en algunos lugares son transmitores de rabios de enfermedades a los humanos porque no sienten, le duermen y le pican. Ahora imagínate que no tuvieran tanto trabajo en picar porque no sentiría una persona. Así era la lepra. ¿Se puede imaginar las llagas, la podredumbre, lo que sucedía cuando una persona era leprosa? Por eso es que terminaban deformados y con la piel podrida. En alguna persona explicaba que en algunos lados las ratas tomaban ocasión de esto y la gente no sentía, y ya se imagina el cuadro. Era horrible. La lepra y fue una enfermedad muy horrible. Entonces, estas 10 personas estaban afuera de la ciudad. Otra pregunta, ¿cómo comían si no podían acercarse nadie a ellos? Ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Por ley tenían que anunciarse que se acercaban. Bueno, si es que podían, tenían que guardar una distancia. Era tan horrible, tan doloroso para una persona leprosa. Imagínense un recién casado y está esperando a su bebé, expectante cómo va a ser su bebé, y de repente lo declaran leproso, inmediatamente separado de su familia. Separado de todo y separado de la sociedad y viviendo afuera. Y esa persona, ese dolor de no solo la enfermedad, sino ya no estar con su familia, no saber de su familia, nadie podía acercarse a ellos. ¿Qué comían? No había seguro social, no habían estampillas, no había nada por el estilo. Probablemente algunos vivían de los basureros. Era tan horrible. Creo que las casas que tú miras abajo de los puentes, hoy en cartones y todo eso aquí, sobre todo en Nueva York y en muchos lugares acá, eso era 5 estrellas a comparación de cómo vivían los leprosos desde entonces. Era tan horrible esa enfermedad. Y que algo interesante es que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero esta vez la necesidad era tan grande que el orgullo se hizo a un lado y está un samaritano entre ellos. Entonces el Señor se estaba acercando, y como estaban afuera de la ciudad, vivían afuera de la ciudad, inmediatamente seguramente escucharon acerca de él, escucharon testimonio de cómo él hacía milagros. Empezaron a gritar los 10, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y sabe cómo los vio. La Biblia dice que los vio y no dijo, uy, qué horrible, ¿verdad? Qué asco, qué cosas. De lejos ellos gritaban porque ellos sabían que no podían acercarse.
Jesús, ten misericordia de nosotros. Yo no sé qué es lo que levantaban moños probablemente, pero de alguna manera llamaron la atención a Jesús diciéndole: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y luego la Biblia dice que Jesús los miró, esa mirada compasiva, y les dio una orden: vayan y muéstrense al sacerdote. Y luego viene un milagro, fueron sanados. Milagrosamente fueron sanados. ¿Y qué sucede? 9 de ellos se quedaron en medio, cumplieron con los hombres, pero no cumplieron con Dios, y ahí viene la historia. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Déjame explicarte algunas verdades y algunos principios. Detrás de cada milagro siempre hay un acto de obediencia. Dígalo conmigo: atrás de cada milagro siempre hay un acto de obediencia. El domingo pasado dijimos que atrás de cada milagro siempre hay un desafío que vencer. Siempre hay algo que hacer. Cada milagro lo antecede un acto de obediencia. Normalmente nosotros queremos milagros para creer. Milagros, primero queremos el milagro y luego vamos a obedecer. No, aquí en el Señor, en el reino de los cielos, es primero hay acto de obediencia y luego suceden los milagros. Mira lo que sucede. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué pudieron haber pensado en ese momento? Pero si aún no somos sanos. Ellos pudieron haber dicho en este momento: pero si aún no somos sanos, aún estamos inmundos, aún estamos enfermos, ¿cómo haremos tal cosa? Los sacerdotes en ese entonces eran los que declaraban, no era un juez. No era el juez que decía: bueno, puede reintegrarse a la sociedad. No eran los jueces, eran los sacerdotes los que decían y miraban y decían: no, esa persona todavía es leprosa. Y si ya había sido sano, entraba en un proceso legal. No era inmediato. Tenía que hacer un montón de ceremonias para luego en 15, 20 días ya podía reintegrarse a la sociedad. Entonces, cuando Él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Quiero que noten la importancia de los actos de obediencia para ver los milagros de Dios en nuestra vida. Primero ellos tuvieron que obedecer, y cuando obedecieron lo que Dios les dijo, en ese acto de obediencia el milagro sucedió en sus vidas. Creo, mis hermanos, con todo mi corazón, que muchas de las cosas no suceden porque no hacemos actos de obediencia. No sucede nada en nuestra vida porque no obedecemos. Primero queremos el milagro para luego creer. Aquí es: obedece primero y luego mira su milagro. Para que vean esto, que la Biblia está lleno de estas acciones, que primero tenemos que obedecer lo que Dios nos dice y luego suceden los milagros. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es este. Pero antes de eso, Jesús quiso ilustrar eso de que primero es la obediencia y luego el milagro. Y entonces, cuando vio a los leprosos, quiso ilustrarles una enseñanza a los discípulos, que ellos pensaban que era importante primero los milagros y luego obedecer. ¿Saben el que dice el contexto de esto? Dice la Biblia, antes de que veamos lo que sigue adelante, en mismos versículos anteriores a este suceso, Jesús le dice a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Es difícil, bueno, a veces es difícil perdonar, pero si Dios te dijera esto, ¿lo harías? ¿Cuándo lo harían? El Señor dijo: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Yo quizá podríamos ver a los discípulos: bueno, mira, fulano está difícil, pero hablaron entre ellos y dijeron: sí lo podemos hacer, Señor, sí lo podemos hacer. No hay ningún problema con eso. Podemos hacer esto. ¿Han escuchado aquella frase que la Biblia dice: aumenta nuestra fe? ¿La han escuchado? Que Jesús dijeron: aumenta nuestra fe. ¿Sabe cuándo dijeron ellos esto? Déjame explicarte esto.
Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. No hay problema con eso, Señor. Y luego el Señor continúa. Aún, si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. ¿Saben qué dijeron inmediatamente después de los discípulos? Cuando vieron eso, se vieron con ojos de huevo estrellado entre los dos, ¿verdad? No sé si conocen los huevos estrellados, pero mi papá me decía, ¿cómo quiero los huevos estrellados? No es que los estrellara así, usted sabe cuáles son los estrellados, ¿verdad? Sí, esa de la yema, la clara, así, cuando uno abre los ojos así admirado. Cuando el Señor le dijo esto, se miraron entre sí. Eso es otra cosa. ¿Y sabe qué dijeron? Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. En otras palabras, aumenta nuestra fe para poder hacer eso. Y Jesús les dijo que no era un asunto de fe, era un asunto de obediencia. Es un asunto de obediencia. Hay muchas cosas, hermanos, que no es asunto de fe, es asunto de obedecer. Bueno, para que vean, quiero darles otros ejemplos acerca de esto. Su madre dijo, bueno, este es un caso donde había un matrimonio que estaba teniendo un problema serio. Había una situación muy seria y Jesús estaba ahí. Eso es lo bueno de invitar a Jesús a tu matrimonio. Y su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que Él os diga. Mira, María sabía el secreto. Obedezcan a todo lo que Él les dice. Y eso no es así, mire, y el milagro era un asunto que había en una boda y se había terminado. Hoy en día se terminó la comida. Entonces el Señor le dice, María dijo, hagan todo lo que les dice. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Llenen las tinajas de agua, era un agua para la purificación. No tenía que ver nada esto con esto, pero sin embargo María dijo, hagan todo lo que les diga, y ahí vino el milagro. Hermano, muchos matrimonios no dejan que el Señor haga el milagro porque no están dispuestos a obedecer las cosas que Dios les dice. Perdónala, sé más comprensiva, sé paciente. No, primero dice, no, cámbialo, Señor, haz el milagro, cámbialo. Pero si Dios te dice a ti, ten paciencia, ámala, compréndela. Y a la medida que tú obedeces, el milagro va a suceder. Amén. A veces la gente solo espera una varita mágica, ¿va? En el nombre de Jesús, ¡pum! Luna de miel el día en el siguiente momento. No, hay pasos. El milagro sucede a la medida que obedece lo que Dios te dice. Y son pequeñas cosas que cuando te das cuenta, creciste un montón. Pero todo empieza con eso. Veamos otro ejemplo. Este es un hermoso ejemplo acerca de un milagro similar cuando Dios abrió el Mar Rojo al pueblo de Israel. Dale la siguiente orden el Señor les dijo, dale a Josué, dale la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, deténganse. Era Israel y los sacerdotes cargando el arca y un desfile para atravesar y tomar la tierra prometida. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, deténganse. Tan pronto como los sacerdotes que lleven el arca, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrá formando un muro. En otras palabras, un milagro, ¿verdad? Un río se separa, y un muro aquí y un muro acá. Era un milagro. Recuerden, hermanos, que aquí era una generación que seguramente ellos escucharon lo que Dios hizo en el Mar Muerto. Cuando Moisés abrió el mar, ¿se recuerdan? Bueno, Dios, a través de Moisés, abrió el mar. Dijeron, el milagro de nuevo. Esto va a ser de nuevo. Se va a abrir el Jordán y vamos a atravesar. Pero esta vez será algo diferente. Tan pronto como ya leímos esto, dice el versículo 14, y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días del tiempo cosecha. Déjame explicarte, ¿cuántos de ustedes han atravesado un río?
No de verdad. ¿Cuántos han atravesado un río? Un río de verdad. No de Disneylandia, de esos ríos artificiales. No, un río de verdad. Un río de verdad. ¿Cuántos han atravesado un río? Pero ¿saben lo que hace un río desbordado? ¿Han visto las fotografías cuando se desborda un río? Arrastra con todo. Arrastra con todo. No es buena idea. No es buena idea atravesar un río desbordado. En Guatemala existen unos ríos. Si alguien busca nombres patrióticos, Achihuate y Nahualate. Mire, qué nombre, ¿verdad? Pues esos ríos, si tú pasas en verano, son unos ríos así pequeñitos. Este es el río que hace el gran escándalo, dice uno, ¿verdad? Yo recuerdo que yo no viajaba para la costa sur, pero en ese entonces empecé a viajar a la costa sur y al fin conocí el río Nahualate y el Achihuate, que siempre en las noticias en invierno causaba problemas. Se llevó el puente, se llevó todo esto. ¿Cómo será ese río, verdad? Y cuando paso y este es el río Achihuate, este es el Nahualate. ¿Qué tanta cosa? Un río así, pero eso sí, tú mirabas la gran cicatriz de piedras de este tamaño. Algo las movió. Lo que sucede, pasar el río Achihuate y Nahualate en verano, no hay problema. Señor, no hay problema pasar ese río. Pensamos que se iba a abrir, pero no era así. Era en el tiempo de mucha lluvia. Invierno en Centroamérica no es frío. Invierno en Centroamérica es mucha lluvia. El tiempo de mucha lluvia. Entonces, cuando llueve, tienes que conocer ese río. Ahí sí. ¿Quién va a pasar ese río? Nadie pasa ese río. Y dígame decirte que el río Jordán era en el tiempo en que estaba desbordado. Y Dios les dice, pasen el río. Pero dijeron, Señor, vas a hacer el milagro de nuevo, ¿verdad? Primero se abre y luego pasamos. Esta vez no era así. Tenían que creerle a Dios. Tenían que mojar los tobillos. Y al mojar los tobillos, o sea, tenían que entrar en el agua. Alguien dijo, sí, no, esto no es buena idea. Lo queremos a la manera de Moisés, que primero se abra y luego caminamos. Esta vez le dijo el Señor, pasen el río. Pasen el río, pero está desbordado, es peligroso. No sabe la noticia lo que sucede, se lleva carros, casas, todo. Podemos morir ahogados. Pasen el río. Y la Biblia dice que cuando mojaron los pies, inmediatamente el milagro sucedió. Todo milagro lo antecede un acto de obediencia. Amén. ¿Y no será que el milagro que está a la puerta de tu vida solo está esperando un acto de obediencia tuyo para un milagro financiero, relacional con tus hijos, tus hijas, tu matrimonio? ¿No será que solo es un acto de obediencia de algo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? Probablemente sí. Entonces, sigamos leyendo. Y luego dice, y las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón. Fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Hermanos, si ellos hubieran dicho, Señor, pero está desbordado, el río está desbordado, ábrelo y pasamos. Tú lo hiciste antes. Moisés, hemos escuchado las historias de cómo tú abriste el mar rojo y el pueblo pasó en seco. El Señor, hacen de nuevo el milagro, abre el río Jordán. Pero esta vez los sacerdotes tenían que creerle a Dios. Y cuando pusieron los pies en los tobillos, el milagro sucedió. ¿Me están a entender? Los milagros lo antecede un acto de obediencia. Déjeme decirle uno más, de tantos. Cada milagro lo antecede la gratitud. Digan gratitud. Bueno, quiero hablarte un poquito acerca de la gratitud. Hemos dicho anteriormente, hoy no es día de acción de gracias y nada por el estilo, ¿verdad? No estamos en la tercera semana de octubre, estamos hablando de una actitud del corazón. Cada milagro lo antecede la gratitud. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. ¿No creen que no hay lugar más precioso que estar a los pies de Jesús? No sabemos, si quieres estar en un lugar grande, maravilloso, baja a los pies de Jesús. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y era samaritano. Entonces,
Primero quiero que vean esto. ¿Qué hizo esta persona cuando recibió el milagro? Regresó y dio gracias. Hay algo importante, y una vez hablamos acerca de esto. De 10 personas, de 10 personas que recibieron el milagro, 9 no regresaron a dar gracias. Eso significa que de cada 10 personas solo uno agradece. Yo no quiero ser parte de esos 9. ¿Y los otros 9 dónde están? Afuera, ¿verdad? Afuera. Aquí no están, ¿verdad? Aquí no están. Jesús preguntó, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que sanó? Solo uno regresó a los pies de Jesús dándole gracias. Dando gracias. Hermano, ¿hay algo que tú tengas que agradecer? ¿Hay algo que agradeciste hoy? ¿Saben ustedes que cuando tú das tus diezmos estás diciendo gracias? Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es lo que te pertenece a ti. Quiero vivir con el 90% bendecido, y una manera de honrar a Dios, Señor, gracias porque tú lo proveíste. Amén. ¿Agradeciste a Dios hoy? Cada vez que tú alabas al Señor, estás dando gracias. Dar gracias en la Biblia, hay mucho acerca de esto. La gratitud te abre puertas. Es el ambiente para la presencia de Dios. Mira, hermano, ¿recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se recuerdan? Mira lo que hizo Jesús. Y esto me hizo traer una reflexión. ¿Dios nos manda a bendecir los alimentos o agradecer por los alimentos? ¿Qué piensa? O las dos cosas. Pero normalmente cuando estamos desconfiados, Señor, bendice estos alimentos, quita las amebas y todo eso, y corta con todo esto, y sobre todo el colesterol, redúcelo, las calorías, bájalas, y todo lo demás, Señor, en el nombre de Jesús. En realidad estamos muy conscientes ¿no muestra eso gratitud? Ustedes saben que hoy en día yo no sé qué vamos a comer, ¿verdad? Si no tiene esto, tiene esto. Si no tiene esto, tiene esto. Si no tiene qué, tiene aquello. Si es que Dios mío, ¿qué hay que hacer? Señor, y reprende todo. Colesterol, ácido úrico, y etcétera, etcétera, en el nombre de hermano. Yo creo que hay un tiempo que la gente va a tener que orar así va a tener que hacer un culto de oración antes de comer. Entonces mandó, míralo, pero en realidad quiero que miren esto. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de ¿qué? Entonces, hermano, más que bendecir y reprender bacterias y todo eso, debe haber una actitud de gratitud por la provisión de Dios. Jesús puso el ejemplo. ¿Ya se dio cuenta? En mi casa nos enseñaron a hacerlo. Tú no te podías levantar de la mesa si no decías muchas gracias. Y cuando uno va a otro país no entendíamos qué decía uno muchas gracias, pero en Guatemala así era, en mi casa así era. Si alguien no se levantaba, decía muchas gracias, te regresaban. Tenías que decir muchas gracias, y todos tenían que contestar buen provecho. ¿Se recuerdan los chapines? Sí, y los hijos hacemos lo mismo ahora, no. Muchas gracias. Yo recuerdo antes la oración de un jovencito que era vecino de mi casa. Él pasaba, yo fui una vez y comí, con cada uno. Muchas gracias papi, muchas gracias mamá, muchas gracias invitado, gracias a Dios que hubo comida. Seguramente tenía mucha hambre, gracias a Dios que hubo comida, pero esa es la oración de todos los días. Muchas gracias papi, muchas gracias mami, muchas gracias papi, gracias a Dios que hubo comida. De verdad, ¿no creen que gracias a Dios que Dios provee los alimentos? De verdad, entonces la Biblia dice, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias. La gratitud, la ingratitud, pero puede decir, Señor, pero mira esto, pero no tenemos esto, no, eso cierra la atmósfera de la presencia de Dios y cierra la provisión de Dios. Aquí era un milagro. Dios iba a hacer un milagro y agradeció por lo que tenía. 5 panes y ¿cuántos peces?
2 peces. Agarró eso, era una multitud y dijo, Señor, gracias por la provisión. Mira esto, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe. ¿Con qué? Con acción de gracias. Permítame contarte una experiencia, muchas veces le he contado con algunos hermanos. Yo no tengo problema con los cerditos, las piernas y los sándwiches cubanos y todo eso. Y lo como mucho menos, pero de vez en cuando. De hecho, este fin de semana me eché unos taquitos de cerdo. Entonces, resultó que hubo un tiempo en Guatemala que empezó a haber una enfermedad producida por los marranos. Además de la sarna, ya se sabía de la sarna y un montón de cosas, pero había una enfermedad. De hecho, la secretaria de la iglesia donde yo asistía y trabajé por 14 años, resultó que tenían que hacerle un montón de cosas en la cabeza porque tenía gusanos en la cabeza. Y yo me asusté. ¿Y qué produjo eso? El marrano, la carne no bien cocida del marrano. Y un hermano de la costa sur de Guatemala fue inspector, era veterinario y fue inspector. Y una vez, hay unos tamalitos que nosotros le llamamos chuchitos. Tienen de masa, la salsita, y cuando están premiados tienen carne. Si no están premiados, tienen mucha salsa y un pedacito de carne. Pero premiados tienen salsa y un abundante trozo de marrano. Entonces, son deliciosos. Sobre todo están hechos así, con inspiración. Son ricos. ¿Cuántos sabemos que son ricos los chuchitos? Bueno, no sé si habrá chuchitos hoy, eso estará realmente los jueves, pero ¿sabe qué sucedió? El hermano y yo, emocionado con los chuchitos, y él empezó a comer y así, 2 por 3 sacaba la carne, quitaba la carne. Entonces le dije, ¿por qué no se come lo más? Regáleme el premio, le dije, ¿verdad? Deme su premio. Digo, no, hermano, me dice, yo trabajé mucho tiempo en la inspección de sanidad y miraba cómo llegaban los marranos llenos de enfermedades y sobornaban a la persona para que le pudiera el sello de sanidad y no perder el dinero. Entonces sobornaban entonces muchos de esos sellos habían sido sobornados. El marranito iba bien cochito, lleno de sarna. Entonces digo, no, yo le quito eso. Y cuando yo supe eso, más supe lo que la hermana le había pasado. Y mi hermano Fernando Ortiz era visitador médico, me explicó todo de la enfermedad. Dije, yo no como marrano aquí en la Costa Sur, no vuelvo a comer marrano en la Costa Sur. Cuando miraron los conchitas así, dije, no como marrano. Y me entró una cosa contra el marrano, que fíjense que en ese lugar, en un pueblo, en la Costa Sur, yo me mandaron a cubrir que no tenían pastor. Estuve 2 semanas en ese lugar y yo me iba a mediodía al templo. Había un órgano a ministrar al Señor, a tocar. Y había unos hermanos muy sencillos que cuidaban la iglesia. Entonces llegó con tanta pena y así como, mira, hermanito, queremos invitarlo a comer a nuestra casa. Y queremos invitarlo a comer, pero llegaron con una tanta pena que me dio pena su pena. Entonces, ¿cómo les voy a decir que no, verdad? Entonces dije, muchas gracias. Y recuerdo que eran hermanos muy sencillos, su mesa era sencilla, eran limpios pero bien sencillos. Entonces, no comer carne era para ocasiones especiales. Entonces, seguramente quisieron honrarme y querían con carne. Y cuando me siento, era en la Costa Sur, donde yo dije, yo aquí no como marrano, nunca como marrano. Y cuando me pone, los hermanos estaban tan contentos que estuviera comiendo con ellos, estaban tan agradecidos, que luego me pasan el plato fuerte. Una chuletona de marrano. Créame, entré en un conflicto. Estoy en la Costa Sur. Son hermanos pobrecitos, no sé de dónde compraron el marrano. Seguramente del mercado.
Y la carne del mercado es la carne que yo dije que no. Y quién sabe si... quién sabe si fue sobornado y tiene el sello de sanidad. Carne purificada. Y mamás, ¿qué hago? Si yo les digo no, voy a hacer los pedazos. De verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hermano, y ahí vino Dios me auxilió. Dios vio mi aflicción. Me vino este versículo. Porque nada se debe de rechazar si se recibe. ¿Con qué? Con acción de gracias. Mi hermano me bajó así. Nada hay de desecharse. Yo le dije gracias. Agradecí a Dios la bondad de mis hermanos, el gesto de honrarme de esa manera y su sencillez que disfruté, hermano mío. Lo disfruté. Porque por cierto, la Biblia dice todo lo que no es de fe es pecado. ¿Saben qué es cuando usted come? Uy, yo no me voy a comer eso y te lo come. Mejor no te lo comas. Y estás indispuesto, dice todo lo que no es de fe es pecado. Mejor, dice la Biblia, nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando vino eso dije, gracias Señor Jesús, tú me autorizas que me coma este lechoncito. Sí, sí, gracias. Me vas a asegurar que no tenga esas enfermedades y lombricitas que yo no quiero en la cabeza, Señor, gracias. Ya tengo que lidiar con muchas otras lombrices que quieren atacar mi mente. No quiero una más de esas literales, ¿verdad? Y dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Imagínense, yo no me puse ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. No dije, no, gracias. En el nombre de Jesús vengo reprendiendo esta carne de marrano, toda la sarna, todas las lombrices y todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y si fue sobornado con un sello, Señor, perdona esa injusticia. No me puse con esas cosas. Se puede imaginar la gente ahí, qué pena le hubiera dado. Señor, gracias por tu provisión. Gracias por el amor de mis hermanos. Gracias porque tú eres fiel. Y cuando tú haces eso, dice la Biblia, todo es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Cómo? Con gratitud. La gratitud es simple. Hermano, vivimos una generación que no agradece. ¿Sabes que he notado que uno de los grandes desafíos con nuestros hijos es que sean agradecidos? Nuestra naturaleza es no ser agradecidos, al contrario, es ser complaint. ¿Por qué no gusta? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no me pusieron de anaranjadito? ¿Y por qué no viene amarillito? Y esto. No, sea agradecido. En mi casa me decían eso. Agradezca a Dios que hay comida, decían. ¿No es cierto? La gratitud. Jesús empezó un milagro. Señor, gracias. ¿No debemos ser nosotros lo mismo entonces? Antes de reprender y todo eso, no, Señor, gracias por tu provisión, gracias por tu fidelidad. Y en esa actitud, hermano, tantas cosas que hay hoy en día, ¿verdad? Dios puede hacer el milagro. Amén. Bueno, quiero ir terminando, quiero continuar. La gratitud te acerca a Dios con alabanza y adoración. Algo que quiero que miren es esto. Entonces uno de ellos, gracias mi hermano, muchas gracias por esta agua fresca, te lo agradezco. Gracias. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios. ¿De qué manera? Hermano, ¿de qué manera? En alta voz. Aquí hay algo importante, mis hermanos. ¿Por qué nosotros somos ruidosos? Eso cuando alguien viene por primera vez se escandaliza, ¿verdad? Se escandaliza. Algunos hermanos, y yo recuerdo que cuando me cuentan, dice, cuando entraron, dije, esta es una iglesia de locos. Y bueno, ahora están locos por Cristo, ¿verdad? Mira, déjame decirte, aquí estamos locos por el Señor. Y si alguien no está loco por el Señor, está loco por algo, pero todos estamos locos. Entonces, si hay una playera que dice, soy loco por Cristo, y tú loco por quién estás. ¿O qué te trae loco? Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado,
se volvió glorificando a Dios en alta voz. La alabanza es una manera en que formamos un ambiente a la presencia de Dios. Recuerda algo, una cosa interesante. Los otros 10 nunca tuvieron un encuentro cercano con Jesús. Este regresó y sí tuvo un encuentro cercano. Recuerde que ahora ya no tenía lepra. Se acercó a él, a sus pies, en un acto de adoración, glorificando a Dios en alta voz. En alta voz, digan alta voz. Alta voz. Ahora digan alta voz y con alta voz. Alta voz. ¿Ves? Hermanos, ¿sabían ustedes que nosotros aprendimos, lo dijimos en este sábado en servicio de oración? Hace unos días hablamos acerca de encuentros divinos, cómo Dios tuvo misericordia de una mujer sufriente. Y le dice, mujer, deja de llorar. ¿Estaba Dios, Jesús, diciéndole que reprimiera sus emociones? ¿Por qué entonces le dice, deja de llorar? Si Jesús le estaba diciendo deja de llorar, recuerda que cada vez que Dios da una orden, atrás de eso hay un respaldo que Dios da. Entonces también dice, si deja de llorar es porque Dios tiene el poder de llenar el vacío y sanar el vacío de esa persona. Cada vez que Dios dice deja de llorar es porque trae un consuelo. ¿No es cierto? Entonces no estaba diciendo reprime tus emociones, estaba diciendo voy a llenar el vacío, voy a llenar tu corazón de tal manera que dejarás de llorar. De hecho, Dios le devolvió a su hijo, dejó de llorar. ¿No es cierto? Entonces no es reprimir emociones. No, hermano, nosotros aprendimos a reprimir las emociones. Se aprendió, tú no naciste así. Lo aprendiste. Entonces podemos aprender a exteriorizar nuestras emociones. Este sábado yo les compartía, yo viví en una familia, nunca hubo odio en mi casa, desprecio, menosprecio, y creo que el lenguaje de amor de mi mamá y mi papá era muy, muy, muy diferente. En el lenguaje de amor de mi papá era la provisión. Mi mamá, la comida. Y el látigo que les sabía hacer muy bien para corregirnos. Entre mis hermanos, el único abrazo que yo recuerdo que nos dábamos eran 2 veces al año, no, 3. Al año. Feliz Navidad. El segundo, feliz año nuevo. Feliz cumpleaños. Esos son los únicos abrazos entre mi familia. No recuerdo un abrazo de mi hermana. Bueno, tuve 3 hermanas, solo los líos y los pleitos. Yo peleaba con mis hermanos. Mi hermano era así distante, era el mayor, sus gustos eran diferentes al mío, entonces mi hermano era con respeto, casi que le hacía así, ¿verdad? Entonces siempre peleaba con mis hermanas, pero no recuerdo un abrazo de ellas, ni ellas recuerdan un abrazo mío. Ahora sí que llego, las abrazo y todo, pero antes nos hablábamos de usted. No recuerdo un abrazo de mi papá, no recuerdo un abrazo de mi mamá, excepto los de esos 3 al año y ya, no más. Y ahí no recuerdo abrazos de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, no lo recuerdo. Y entonces aprendimos a reprimir nuestros afectos. Probablemente tu historia es muy diferente o probablemente muy similar. En nuestros hijos quizá ahora están viviendo otra generación, porque ahora ya no vivimos en una familia disfuncional, pero vivimos en una familia en el Señor. Entonces, hermano, aprendiste a reprimir emociones y eso no es saludable. La manera de sacar las toxinas, un desintoxicador emocional, es que aprendas a sacar tus emociones, a decirle a Dios cómo te sientes. Dice la Biblia, ¿está alguno triste? Haga oración, saque su tristeza, pero si está contento, cante salmos, alegres en Dios. Pero nosotros aprendimos a reprimir emociones.
Alza tus manos. Algunos para ellos al alzar las manos esto es suficiente. No, entonces uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole, ¿qué? Gracias. El tiempo de la alabanza es una buena oportunidad de dar gracias al Señor. Mira cómo sigue esto. El Salmo 100, permítame hablarte del Salmo 100. Aclamad con júbilo al Señor. ¿Qué dice eso, hermano? ¿Qué es aclamar con júbilo? Es entusiasmo, es con fuerza, es con alegría. Aclamad con júbilo es cuando tú vas a tu partido favorito y meten gol o home run en bases llenas. ¿Qué dices? Te emocionas, ¿no es cierto? Sinceramente entiende lo que está pasando. Si no entiende lo que está pasando, dice: yo no entiendo esto. Hoy tengo una idea. Si tú me hubieras llevado, me llevas a un partido de fútbol americano, yo me quedo así. No entiendo qué está pasando. Todo el mundo se grita, quita el pelo y todo lo demás. Y yo, nada. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que está pasando. Hoy ya tengo una idea de béisbol. Antes, no entiendo nada. Nada, nadita de nada. Entonces no podía emocionarme con eso porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Saben qué es lo que pasa? Que algunas personas no se emocionan cuando están delante del Señor. Porque no han entendido lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero aquellos que entendemos lo que Dios ha hecho y entendemos lo que Dios hará y entendemos lo que Dios hace, ¿qué hacemos? Nos aclamamos al Señor ¿con qué? Con júbilo. Hermano, tienes que aprender. Aprendiste a no hacerlo, puedes aprender. ¿Aló? Estamos en la familia de Dios, estamos en la casa del Señor. Es otra historia. Dios quiere hacer un reinicio con tu vida. Aprender a ser afectuoso. Sí se puede, hermano. Esta persona lo hizo. Los otros 9 quedaron hundidos en su religiosidad de nuevo. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor ¿con qué? Con alegría. No con tristeza o de mala gana, con alegría. Vengan ante Él con cantos de júbilo. Y luego dice: sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira que dice, dilo fuerte: entrad. No dice mirad por la ventana. Entrad. Una puerta es una acción. Entrad. ¿Cómo vas a entrar? Entrad con gratitud. Porque la gratitud abre la puerta para la atmósfera de la presencia de Dios en tu vida. Y cuando Jesús está en medio de nosotros, las cosas no son iguales. Amén. La realidad del Señor en medio de nosotros, las cosas no son iguales. Y a sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Y obviamente está hablando de una progresión. Y todo empieza con gratitud. En Guatemala, una vez, yo no sé si eso fue cierto o no, pero cuando empezó la revolución de poder exteriorizar lo que sentíamos, porque antes no lo hacíamos. Si ustedes se recuerdan, cantábamos: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré. No así: Juan vio el número de los reyes. Eso eran los cantos y todos esos. Pero con un tiempo, cuando empezaron a cantar: dancemos, 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 oh niños del Señor. Ahí entró el conflicto, hermano. Ahí, para muchos es un conflicto. ¿Ya se han dado cuenta que algunas personas nunca han movido un tobillo, nunca han separado un tobillo del pie, del suelo? ¿No lo han notado? Bueno, mejor no lo notes, mejor enfócate a alabar al Señor, ¿verdad? ¿Tienes un problema de levantar un tobillo del suelo? ¿Saben qué es lo que sucede cuando nos explicaron esto? ¿Por qué? Porque de verdad, créame, fue un conflicto. Nunca el tiempo que tenía cristiano, nunca habíamos saltado, mucho menos danzar
esa no era parte de eso. Entonces, cuando la persona llegó a enseñarnos acerca de esto, dijo, bueno, si no quieren saltar, quiero que tengan un cuadro en su mente. ¿Has visto aquellos presos antes que tenían una cadena y qué tenían? Una gran bola. ¿De qué? De hierro, de acero. Y eso les impedía que tuvieran la libertad de hacerlo. Pues esas algunas personas que no pueden separar el tobillo del suelo es porque tienen una gran bola de orgullo que no permite que se separen. Es el ego. Yo pasé por eso. Yo recuerdo que cuando el hermano enseñó esto y empezó a cantar, mire, el hermano fue estratégico. Dijo, bueno, aplaudamos. No hay problema, solo que ahora ya aplaudamos más fuerte y con más entusiasmo. Aplaudamos, oh niño del Señor. Aplaudamos, 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 oh niño del Señor. Y luego dijo, gritemos. Bueno, ya era nuevo eso. Gritemos, gritemos. Y no había problema eso. Y luego dijo, saltemos. Ahí sí hubo problema. Y recuerdo que yo hice, mejor cerré los ojos porque sentía ridículo, que sí, saltemos, saltemos. Y entonces cerré los ojos, no quería estar consciente de nada, dije, todo el mundo me está viendo. No, todo el mundo estaba pensando lo mismo. Todo mundo, así que no se trataba de eso, se trataba de enfocarte en Dios. ¿Y sabe qué hice yo para justificar lo que estaba haciendo? Porque me sentía ridículo. Me sentía, ¿qué estoy haciendo? Entonces inmediatamente vino la palabra de Dios en mi corazón. Has cambiado mi lamento en baile. Y entonces empecé a saltar más fuerte con ese versículo. Mire, estaba cantando eso con otra letra. Otra letra, porque yo estaba haciendo. Entonces cuando entró esa revolución en la iglesia, un hermano dice que digo, ¿saben por qué tienes que saltar? Porque aquí dice, con salterío y danza. Salterio es un instrumento de cuerdas. Entonces lo interpretó con salterío. Mira, puro salterío hay que alabar al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias. Bendecid al Señor. Esto atrae. Esto fue lo que hizo el único que regresó. Agradecerle a Dios. Se postró y le agradecía en fuerte voz al Señor. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Quiero terminar con esto. La gratitud te abre la puerta para más de Dios. Hay algo bien interesante que pasó acá. Aunque aparece en el original, muchas veces aparece la misma palabra, pero es diferente. En algunas veces dice palabra, pero es logos, es rema. Y aquí hay una palabra, y para hacerlo más sencillo es limpio y sanado. Limpiado y sanado, aliviado y curado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que te den una aspirina y otra cosa es que eliminen la enfermedad. Mira esto. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Mira lo que sucede cuando tú vienes a agradecer a Dios y a bendecir a Dios porque estamos agradecidos. Mira lo que sucede. Él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué? Salvado. A los 9 les arreglaron un problema temporal. A este le arreglaron un problema eterno. Y la misma palabra sanado es salvado y sanado. Es completo, es algo integral. Lo otro no lo recibieron. Cada vez que tú agradeces a Dios, cada vez que tú bendices al Señor, Dios te da más de lo que te ha dado. Porque el agradecimiento te abre la puerta
a los milagros. Pero recuerda, los milagros lo antecede una palabra de obediencia. ¿Ahí habrá algo que Dios quiere que ya te ha dicho que tienes que hacer? ¿Habrá algo que agradecer en esta mañana? ¿Habrá algo que bendecir al Señor? Bendecir es un buen hablar, una buena palabra. Dios quiere hacer milagros en cada uno de nosotros. ¿Dónde están los 9? Espero que tú no seas uno de ellos. ¿Dónde están los otros 9? Hundidos en una religión, hundidos, distantes. Se dieron cuenta que nunca se acercaron a Jesús. De lejos le dijeron: ten misericordia de mí. Pero solo uno se acercó a Jesús, a adorarle, ser una relación permanente. Los otros fueron sanados, pero solo uno tuvo una relación personal con Jesús. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Después. Ahora. Aleluya. ¿Hay algo que tiene que agradecer en esta? Mire, ¿no creo que es una buena oportunidad para terminar celebrando al Señor? ¿Hay algo que agradecer? Dios ha sido bueno, hermano. Dios te ha salvado. No teníamos pacto, no tenías promesas, no tenía significado tu vida carecía. No digas: Señor, es que aún no tengo. No, concéntrate en lo que Dios ya te ha dado. Concéntrate, enfoca en lo que ya tienes en Cristo Jesús. ¿Habrá algo que agradecer? ¿Habrá algo en que enfocarte? La gratitud hace que nos enfoquemos en Dios y no en nosotros mismos. Levanta tus manos al cielo y vamos a cantarle al Señor. Luz que alumbró las tinieblas del mundo. Cántale al Señor. Mis ojos abrió y puedo ver. Aleluya. Es tu belleza que me hace adorar. Aleluya. Y junto a ti quiero estar. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Cántale solo a Él. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en esa cruz. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mío. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Recuerda, la iglesia es una puerta al cielo.
Y la mejor manera de entrar es con gratitud en tu corazón. Y la gratitud trae alabanza, la alabanza trae adoración. Y la oración es cuando estamos conscientes de que Dios está en medio de nosotros. Y es cuando tú estás delante de Él y vienen los milagros de Dios para tu vida. Viene la fortaleza de Dios para tu vida. ¿Tienes algo que agradecer? Es que no ha hecho esto, todavía no ha hecho esto. No. La queja, los lamentos apagan la atmósfera de la presencia de Dios. La gratitud ensancha la presencia de Dios en tu vida. Recuerda lo que leímos. Entrad por sus puertas. Una puerta es un paso de acción. Los milagros lo anteceden pasos de acción. La gratitud te abre puertas. Recuerden algo que por favor considera, si no ese podría ser un problema para tu vida. La Biblia dice, cuenta la historia que cuando David exteriorizó sus emociones, su gratitud delante del Señor, Mical, hija de Saúl, del orgullo, de la carne, mirando por una ventana, menospreció la alabanza de David. Dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos, fue una vida estéril. La esterilidad de nuestro corazón, de la presencia de Dios, de su propósito, puede venir porque estamos en una ventana, no abriendo puertas. Aquí no se trata de espectadores, el único espectador es el Señor. Aquí se trata de protagonistas, los que quieren protagonizar la atmósfera para la presencia de Dios. Levanta una vez más tus manos, pero conscientes de que estás delante de la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Consciente de su amor, agradécele, bendícele al Señor. Bendícele al Señor. Él puede tener un reinicio con tu vida. Él puede sanar tu matrimonio. Él puede proveer tu necesidad financiera. Él puede cambiar situaciones legales. Dios es el poderoso. Ahora bendícele. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? Él es Señor y Dios nuestro, Salvador, Príncipe de paz. Aleluya, 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 aleluya. Algo que agradecer al Señor. Algo que agradecer al Señor. Algo que agradecer al Señor. Cantemos al Señor. Oh, aleluya. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, Gracias. vine a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Recuerda que el pecado, la lepra en la Biblia tiene que ver con el pecado. El pecado arruina relaciones. Arruinó nuestra relación con Dios entre unos a otros, arruina matrimonios, arruina familias, arruina vidas. El pecado es la lepra que arruina, no separa. Cuando yo tenía 19 años, yo tenía que salir, aunque el orgullo no lo decía, pero mi corazón sabía, inmundo, vacío. Todos nosotros antes del Señor, esa era nuestra vida. La lepra nos había distanciado de Dios. ¿Acaso la lepra no separa familia, no destruye hogares, no provoca
¿Acaso la lepra no forma un distanciamiento entre hijos y padres e hijos? ¿Acaso la lepra no distancia matrimonios, arruina relaciones? ¿Acaso la lepra no arruinó nuestra relación con Dios? La lepra es figura del pecado. Pero Dios quiere limpiarnos, Dios quiere sanarnos. Y en la manera de agradecer lo que Dios hizo con nosotros, en una ocasión alguien oró por mí. Estaba por cumplir 20 años cuando alguien oró por mí, y recuerdo que ese día el Señor limpió la culpabilidad de mi pasado. Desde esa vez estamos aprendiendo a exteriorizar nuestro amor, nuestra gratitud, aprender a canalizar y expresar nuestras emociones que por tanto tiempo estuvieron suprimidas. ¿Alguno de ustedes en la iglesia aprendió a llorar de nuevo? ¿Sabían que hay personas que ya no lloraban? Cuando mi mamá me pegaba para mostrar mi orgullo y decirle que no me dolía, pero sí me dolía, no me duele. Y no me duele. Y obviamente me dolía más porque mi mamá le aumentaba el volumen. Pero para mi soberbia, para evidenciar que no me doblegaba, no lloraba. Y me volvía soberbio. ¿Qué estaba haciendo ahí? Reprimiendo emociones. Reprimiendo emociones. Dios quiere sanar tu corazón. Permíteme orar por ti, para que Dios sane emociones. Ahora estamos en una nueva familia. Estamos en una nueva relación. Aprende a ser más afectuoso con tu cónyuge, con tus hijos, con tu esposa. Aprende. Empieza con Dios. Y luego Dios hará el milagro transformador que necesitas. ¿Me permites orar por ti? Si alguien necesita un encuentro con Jesús, si alguien necesita ser limpiado y sanado, si alguien necesita que Jesús perdone sus pecados, si alguien necesita que sane tu corazón, el orgullo, el egoísmo de tu corazón, esta oración es para ti. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios, el príncipe de paz. Tú eres el que con compasión mira al leproso y nos limpia. Te pido que restituyas la expresión de nuestro corazón, que el pecado quitó, que el pecado robó de nuestro corazón. Te pido, Dios, que traigas restauración, reconciliación, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, lo que el diablo nos robó ahora sea restituido por tu gracia, sea restituido por tu amor, sea restituido por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Algo que agradecer? ¿Hay algo que agradecer?